Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver otro tema referente a la materia de oncología. Este tema se llama psicooncología. Antes de empezar a entrar de lleno a lo que es la psicooncología, vamos a ver cómo es que surge. Y nos tenemos que remontar a mucho tiempo antes, donde en tiempos donde todavía pues no estaba bien fundamentada la medicina, donde todavía las enfermedades pues eran una situación, eso era un interrogante para las personas en ese tiempo, el no saber por qué surgían las enfermedades. Bueno, pues mucho tiempo atrás, personas que eran diagnosticadas de cualquier enfermedad, o más bien personas que presentaban alguna manifestación clínica, se consideraba que eran castigo de los dioses, porque en algún punto de su vida algo hicieron mal y estaban siendo castigados, aunque la realidad no era esa. La realidad era que estaban presentando una enfermedad y que necesitaban un diagnóstico y un tratamiento, pero desafortunadamente no había tantos avances como los hay en la actualidad. Así es como entonces el cáncer, por ser también una enfermedad, se consideraba una posesión demoníaca. Y entonces era como un castigo que recibían las personas. También se consideraba más adelante, cuando ya se establece lo que es el cáncer, que era cruel e inhumano revelar el diagnóstico a los pacientes. ¿Por qué? Porque solamente iban a provocar sufrimiento en ellos y lo que se buscaba era darles confort. Entonces, el diagnóstico solamente se le daba a la familia, y la familia como el personal sanitario tenían que permanecer callados y no dar el diagnóstico al paciente para evitar un sufrimiento. Pero ¿qué sucede? Que para realizar cualquier diagnóstico o cualquier tratamiento, en los centros hospitalarios se empiezan a preocupar por cómo realizar cada procedimiento, porque necesitaban un consentimiento informado del paciente. Entonces, al necesitar un consentimiento informado, pues va a ser necesario entablar un diálogo entre el médico y el paciente, donde se le dé un diagnóstico y los posibles tratamientos. Pero obviamente, aún con todo esto, se tenía que hacer con cautela, tenían que ser muy sutiles al momento de dar el diagnóstico, tratar de manejarlo de la mejor manera posible, para que el paciente no tuviera algún problema emocional y para evitar el sufrimiento, porque de por sí la enfermedad ya lo está tratando mal. Entonces, bueno, daban un diagnóstico, daban los posibles tratamientos para poder elaborar los consentimientos informados. Después de esto surgen grupos de apoyo. Los primeros grupos de apoyo que surgen eran un grupo de mujeres que habían sido sobrevivientes del cáncer de mama, que habían sido tratadas mediante mastectomías, que les habían retirado una o las dos glándulas mamarias. Y ellas iban a los hospitales en conjunto a dar su testimonio, a contar cómo es que habían pasado la enfermedad y cómo era lo que seguía después de la operación, qué eran las situaciones que les tocaba vivir cuando ya no tenían las glándulas mamarias, cómo eran sus emociones, cómo fueron sus emociones durante la enfermedad. Después de eso, no nada más eran los grupos de apoyo. Las principales personas dentro de un centro hospitalario que dieron apoyo psicológico fueron trabajadoras sociales y nosotros como personal de enfermería. En este tiempo, trabajadoras y enfermeras se trataban de dar un apoyo a todo aquel problema social y psicológico que estuvieran viviendo, tanto los pacientes como las familias. Trabajadoras sociales se encargaban de la parte sociológica y enfermeras se encargaban de la parte psicológica, de dar ese apoyo a los familiares y a los pacientes que estaban pasando por un problema oncológico. Para 1950, inicia el estudio de la respuesta psicológica en los pacientes. Ok, ya que se enteraban que tenían cáncer, ¿cómo era su respuesta? ¿Qué emociones surgían en los pacientes y en la familia? Pero principalmente en el paciente. ¿Cómo respondían cuando les decían tienes cáncer? Para 1955, en el Hospital General de Massachusetts, se realizan los primeros informes
de adaptación psicológica. Recordemos que cuando llevamos la materia de salud mental, hablamos de los procesos de adaptación de los individuos. Y aquí tiene que haber un proceso de adaptación forzoso. ¿Por qué? Porque ahora, una vez que una persona sabe que tiene cáncer, vienen muchos cambios en su vida a los cuales se tiene que adaptar. Cambios emocionales, cambios físicos, cambios hasta en el entorno social y laboral. Entonces, en este tiempo se realizan informes de cómo las personas empezaron a adaptarse en cuanto a la parte mental, a la parte psicológica, una vez que recibían el diagnóstico de cáncer. Después de eso tenemos que para la década de los 60 surge un personaje muy importante que dio muchos aportes tanto para oncología como para los cuidados paliativos y psicología. Este personaje fue Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue la primera persona en desafiar el tabú de hablar sobre la muerte a una persona. Lo que hacía ella era decirle a los pacientes: sí tienes cáncer y posiblemente te vas a morir. ¿Para qué? Para evaluar sus respuestas psicológicas. Ella fue, en el caso de cuidados paliativos, quien aportó las 5 etapas del duelo en uno de sus libros. Y aportó esas etapas partiendo de conocer cómo respondían las personas cuando les hablaban de la muerte o cuando les decían te vas a morir, porque ella iba con enfermos terminales para ver cómo era que estaban viviendo su última etapa y empezar a hablarles de la muerte. De esta manera ella elabora las 5 etapas del duelo, que sabemos que va desde la negación, la negociación, la ira, la adaptación, ¿sale? Entonces, ella es quien empieza a hablar sobre la muerte con los pacientes. También tuvo esto un aporte muy grande, porque entonces ahora la respuesta psicológica ya era completa. Veíamos un completo proceso de adaptación en cada uno de los estadios del cáncer. Para 1970 es cuando inicia ya de manera formal la psicooncología, que esta fue fundada por la doctora Holland, y en 1977 surge la primera unidad de psicooncología en Estados Unidos. Entonces, la doctora Holland es quien funda esta rama de la psicología y nos define que la psicooncología es una subespecialidad de la psicología que va a tratar, por una parte, todas las respuestas emocionales de los pacientes en cada estadio del cáncer, en conjunto con la familia, a partir de que conocen su diagnóstico y sus posibles tratamientos. Y por otra parte, también estudia todos los factores psicológicos, sociales y conductuales que van a influir en la mortalidad de las personas. Aquí estamos hablando entonces de toda la parte mental de los individuos que padecen cáncer. Y la psicooncología de inicio lo que busca, o la finalidad que tiene, es reconocer las respuestas emocionales en cada estadio del cáncer. A partir de que una persona se entera, cuando a una persona le dicen tienes cáncer, lo primero que piensa es en la muerte. Y el primer trastorno mental que va a llegar será la depresión. ¿Por qué? Por saber que a lo mejor les queda un corto tiempo de vida, o que a lo mejor sí hay una esperanza de vida, pero los posibles tratamientos pueden provocar también depresión. ¿Qué sucede cuando una persona tiene que someterse a quimioterapias? Va a haber cambios radicales en su cuerpo. Entonces, por eso es que surge de inicio la depresión, la tristeza. Hay personas que desarrollan también la ansiedad, y esto viene en parte de la respuesta emocional cuando les dicen que tienen cáncer. Y en las familias va a suceder lo mismo. Cuando a una persona le dicen tienes cáncer, y esta persona le dice al resto de sus familiares, pues las personas también lo van a sufrir, van a llevar el mismo duelo con ellos. Puede ser que lleven un duelo anticipado, que es cuando se llevan todas las etapas del duelo antes de la muerte de la persona, porque ya los individuos se están preparando para una muerte inminente. Pero también nos dice que la psicooncología se encarga de los factores sociales, conductuales y psicológicos que influyen en la mortalidad. Bueno, si una persona que sabe que tiene cáncer cae en depresión, y es una depresión muy grave,
Antes de que el cáncer la mate, la puede matar la depresión. Puede llegar al suicidio por la depresión tan fuerte. O puede la persona abandonar su tratamiento por saber que finalmente ya se va a morir y acelerar ese proceso de muerte. Entonces, de todo esto nos habla la psico-oncología, porque, tenemos que saber que dentro de la rama de la oncología, las personas sufren muchos trastornos mentales, muchas situaciones psicológicas que parten de un diagnóstico y que regularmente todas las personas asociamos el cáncer con la muerte, cuando realmente no debería de ser así. Porque en la actualidad y con tanto avance científico, pues sabemos que no forzosamente el cáncer implica la muerte. Dependiendo del estadio, será o no una muerte inminente. Bien chicos, con esto terminaríamos entonces el tema de psico-oncología. Partiendo de esto, vamos a elaborar la actividad correspondiente esta semana. Y si tuviéramos alguna duda, pues ya saben dónde encontrarme. Que tengan un excelente día.